Me da mucho gusto saludar para hablar de este y otros temas al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Que vea el que quiera ver, que escuche el que quiera oír. Mi querido Ricardo Sevilla, yo creo que el presidente ayer le mandó un tirito a Marcelo Ebrard. Hoy creo que, entre otros, los aludidos deberían de estar personajes como Ricardo Monreal y a los que les quede el saco. Mi querido Ricardo, hay que hablar de estas declaraciones del presidente que básicamente son, te lo digo Pancho para que lo entiendas Petra. Por supuesto, querido Vicente, público memorioso, qué gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo, porque siguen estos personajes que son varios, a decir verdad, y no necesariamente ellos, sino sus grupos, es decir, los monrealistas, los ebrardistas, los noroñistas, los sheinbaunistas, están acusando en redes sociales y en todas partes donde se lo permiten que no hay piso parejo. Ya, por favor. Acusan que el presidente López Obrador tiene las manos metidas en el proceso de sucesión. Ahí vemos, como estás glosando muy bien, a Gibran Ramírez, este personaje que ya ha sacado el cobre. Dicen que el presidente tiene preferidos, dicen que el presidente, si se toma una fotografía con sutano, mengano y ciclano, como dicen en Brasil, pues ya es el bueno. No, ya está advirtiendo y con palabras muy rigurosas, muy claras. Esos personajes que presumen la cercanía con el presidente no son los buenos, y si han de pasar, pasarán al basurero de la historia. Y para demostrarlo, les recomienda que salgan, desde ayer les está diciendo, a volantear, a ganarse la confianza de la gente, a ganarse la confianza popular. Ahí está el meollo del asunto, pero muchos no quieren escuchar, muchos no quieren hacerlo. Están actuando como si estuviéramos en plena época priista, están hablando como si estuviéramos en las épocas del tapado, como si estuviéramos hablando del ungido, piensan que todavía decide el dedo. No, ya no hay dedazo. La gente repudia, siempre repudió esas prácticas, y aquí, en esta democracia, en este momento histórico en el que estamos viviendo, no hay más que un camino: ganarse al pueblo, trabajar para beneficio de las mayorías, que no se nos olvide, Vicente, público memorioso, que es la fuerza colectiva y no el hombre, no los grupos pequeños, los que siempre han ocupado el centro de la historia humana. La unión es la que históricamente ha tenido un impacto positivo en la sociedad. Las guerras independistas, las revoluciones, los cambios sociales más importantes, los cambios culturales, políticos, económicos, han sido posibles gracias a la unión, gracias al pueblo, y de ahí que se necesiten liderazgos que entiendan que el poder democrático no radica en el ungido, no radica en las élites corruptas, en los oligarcas que antes ponían ahí a un Enrique Peña Nieto, lo ponían frente a las cámaras de televisión, lo maquillaban y le decían: vas, aquí está el speech para que te lo aprendas de memoria, que casi nunca lo hacía, era un tonto irredomable. Pues bueno, no, ya no es así. El poder democrático radica en la gente. Por eso hay que depurar estos procesos, hay que hacerlos más fiables, más directos, más participativos, y urge depurarlos, Vicente, porque si salimos, como recomienda Epigmenio Ibarra, a la calle y le preguntamos a la gente qué piensa sobre la política, encontraremos que muchas personas todavía piensan que la política no es más que el arte del engaño, el arte de la estafa. Yo soy periodista, soy escritor, y mi tarea es entrevistar, preguntarle a la gente, salir a la calle, estar en contacto con el pueblo, con los diferentes sectores de la sociedad, y quiero pensar que los políticos comparten o deberían compartir eso con nosotros los periodistas, pero lamentablemente no es así. Pocos son los políticos que están realmente dispuestos a ganarse la confianza de la gente. Desafortunadamente,
en esta última época sobre todo, hay políticos de palestra, vociferantes, neuróticos, políticos de boutique, políticos como Enrique Peña Nieto o Samuel García, hechos y producidos en un estudio de televisión. No son pocos tampoco los políticos que practican la vacuidad intelectual, la política distraída, van a los estudios de televisión, les hacen preguntas ya bien formuladas o previamente formuladas, y pues eso los lleva a la exhibición narcisista, al ornamento banal. Necesitamos, Vicente, pero urgentemente, más políticos con conciencia social y menos tiktokeros. Y de ahí la importancia de que las bases decidan, que decidan las bases a quién quieren como candidato o candidata, que la gente diga, decida, vaya a las urnas y diga, este es el personaje que yo quiero que me represente. La gente quiere tomar decisiones y hay que dejar que así sea. Desafortunadamente, pues estos actores políticos están pensando más en su imagen política como estrategia electoral. Tienen ahí cualquier cantidad de asesores en comunicación electoral, en imagen política, en estrategia electoral, en simbolización política y quién sabe cuántas madres, pero no, a la gente solamente la vas a convencer con el contacto que tengas con ella. A la gente que no es tonta, sino todo lo contrario, es sumamente perspicaz e inteligente, la vas a convencer con buenos programas sociales. Al pueblo lo vas a convencer recorriendo los municipios, los pueblos, las ciudades, y es ahí cuando la gente va a saber que te están animando intenciones reales. Estos actores políticos, hay que recordarlo, pues antes de llegar al poder, tienen esa tarea urgente, la de convencer a la ciudadanía a participar en elecciones para que voten por ellos, pero ¿por qué van a votar? ¿Por su carita hermosa? ¿Por su retórica banal? No, la gente busca los mejores perfiles ya que representen lo que son sus necesidades, y está la gente en México muy politizada, está muy involucrada en la discusión y en los procesos de toma de decisiones. Yo nunca había estado en un contexto histórico donde se hablara tanto de política, donde se hablara tanto del presidente, de programas sociales, de programas políticos, de discusiones de un lado y de otro, y eso hay que aprovecharlo, pero estos personajes todavía están pensando, señor presidente, me da una señal, sí seré yo o será él o quién, no hay piso parejo. Esas son tonterías, Vicente, la gente lo sabe y va a votar por la persona, el político que más los represente. Entonces, yo, ebrardistas, sheinbaunistas, monrealistas, noroñistas y lo que se acumule en la semana, les aconsejaría que salgan a la calle y que estén en contacto con el pueblo y que dejen de estar acusando, es que es él y no yo, es que soy yo y no él. No, la gente va a decidir quiénes son los mejores perfiles para que la representen, y eso es lo que les está doliendo a esos personajes que están acostumbrados al dedazo. López Obrador se ha cortado el dedo desde hace mucho tiempo y no va a haber dedazo, de eso estoy persuadido. Y fíjate que en esta autocrítica que hace el presidente hacia el interior del movimiento, hace un llamado también a garantizar la democracia en las elecciones de Morena y de hecho hace un llamado a no ser borregos en la elección interna de Morena. Estas son también declaraciones del presidente de hoy en Palacio Nacional. El estatuto de cada estado, sí, y también los estatutos, ¿no?, de los partidos. No tengo el dato exacto. Yo lo que creo es que tiene que haber democracia. Tengo información que este domingo, sábado y domingo, va a haber elección en Morena, que es mi partido, aunque yo tengo licencia. Y es muy bueno el método. Como
en otros partidos, como son las leyes en general. El problema no son las leyes, el problema es que no se cumple con las leyes. No hay ninguna ley que diga está permitido robar. No hay. Entonces, el procedimiento en el caso de Morena lo conozco porque a mí me tocó ser fundador de ese partido y me tocó participar en la elaboración del estatuto. Entonces es muy bueno el procedimiento porque, si mal no recuerdo, se hacen asambleas distritales o más que nada elecciones distritales. Pero no, Ricardo, apaguemos las luces, las cámaras y vámonos a dormir, vámonos a otra cosa, porque hay personajes como Gibran Ramírez, que no sé qué represente o a quién represente, que son entrevistados por medios como Político MX y asegura que algunos han perdido un poco de fe en Andrés Manuel López Obrador. Dice Gibran Ramírez, militante de Morena, que en el partido se tuvo unidad alrededor de un hombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la fe que le tenían a él, ya algunos la han perdido un poco. Y cito, una unidad ideológica y programática es complicada. Primero tuvimos una unidad alrededor de un hombre y la fe que teníamos en ese hombre, algunos hemos perdido un poco de fe después de los cambios en las convicciones o en las acciones. Por eso te digo, apaguemos los micrófonos, las cámaras, las luces y vámonos a dormir, Ricardo. Se acabó la confianza en el presidente López Obrador, ya en efecto hay que bajar el telón, se acabó ahí la confianza de Gibran y se ha acabado todo. No, por supuesto que es una ironía, es una gracejada. Este personaje ya de acusada tendencia conservadora, pues hace tiempo había estado medrando ahí en los procesos internos de Morena. Es un sujeto que se ha quejado recurrentemente de ese partido político y sin embargo se niega a salir de ahí. Un personaje con estas características que acusa tanta corrupción en un partido político, ya debería de haber salido de ahí y fundado otra cosa, su propio movimiento, más acorde con su ideario político, pero no es así. Este forma parte de esos personajes que ha acusado el presidente López Obrador esta mañana, de los que se cuelgan de su imagen, de los que en algún momento se tomaron una fotografía con él y le están presumiendo por aquí y por allá. Ya no representa, y creo que nunca representó a ningún movimiento de izquierda, no representó a López Obradorismo. Debimos desconfiar desde el principio, desde que hizo esa aparición con Leo Zuckerman y que no ha abandonado en los estudios de Televisa. Deberíamos de confiar desde que empezó a lanzar estos dardos pestíferos desde las páginas del periódico Milenio, pero ya afortunadamente, como dice López Obrador, son épocas de definiciones y ahora ya lo vemos completamente volcado hacia la derecha, particularmente hacia el grupo monrealista. No lo ha negado, pero tampoco lo ha dicho a voz en cuello, y eso habla de una cosa, de su enorme hipocresía. Ya no hay Gibran tapado, ya no hay dedo. El presidente López Obrador no es esa clase de mandatario al que tú estás acostumbrado y al que has leído únicamente en textos históricos, en textos de historia que, por cierto, escribió uno de los personajes para los que trabajas, que es Leo Zuckerman, Héctor Aguilar Camín y todas esas huestes. No, Gibran Ramírez, las cosas ya no son de esa manera. Ahora tienes que salir, y tu jefe también tiene que salir a la calle, ganarse la confianza popular, el voto del pueblo. Tienen que presentar programas políticos que vayan en beneficio de las mayorías. Tienen que presentar programas económicos, políticos, sociales, culturales. No necesitan hacer estas grillas. Si no te gustan las cosas aquí como están, pues entonces tú cierra
la farsa que estás haciendo, conclúyela y vete a otra cosa, pero no estés hablando en general, que la gente ha perdido un poco de fe en el presidente López Obrador. Yo creo que al contrario, lo que se está buscando es fortalecer esa imagen del presidente y buscar una transformación que continúe llevando a cabo este proceso que será largo, que será histórico, pero que todavía habemos muchas personas que confiamos en eso y que vamos a continuar luchando precisamente desde nuestras trincheras para que eso se ejecute, se lleve a cabo. Y Gibran Ramírez, por favor, ya quítate la careta y di de una vez por todas para quién trabajas, porque para la gente no eres, ni siquiera, no eres periodista, no eres analista, eres una cosa anómala, eres como una especie de quimera de muchas cabezas. Oye, mi querido Ricardo, no puedo pasar esta oportunidad sin preguntarte tu opinión sobre el gran periodismo que están realizando Pedro Ferriz de Con y su hijo Pedro Ferriz Híjar. Solamente los menciono porque el presidente los mencionó o lo mencionó ayer en la mañanera. Vean lo que dice el hijo de Pedro Ferriz de Con, Pedro Ferriz Híjar, quien hace llamados ya literalmente a sacar a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia, de Palacio Nacional. Por ejemplo, hace 7 minutos escribió: mantener a López Obrador en su palacio nos cuesta 6 millones de pesos al mes, pero la preocupación es la pensión de Fox. Luego, ¿no? Declaraciones como esa. Dice, cuando uno ahorra 2 billones de pesos, no necesita andar pidiendo limosnas para una rifa de la lotería. Y hay esto que circula en redes sociales de un video, de una videocharla de Ferriz sobre Dos Bocas. Vea la profundidad de análisis. Échalo, Ceci. Dos Bocas, otro proyecto insignia del presidente que yo les aseguro, se los firmo con sangre. López Obrador no va a ver un solo litro de gasolina ser despachado de esa refinería de Dos Bocas durante su administración. Se los firmo. Lo firma con sangre, dice Pedro Ferriz Híjar, que no vamos a ver nada de esa refinería olmeca de Dos Bocas. ¿Es análisis profundo o es análisis desde el hígado, desde el odio a López Obrador? Y nada más para agregarle la cereza al pastel, ya me quiero imaginar que Pedro Ferriz Híjar atenderá la crítica de Sin Censura y buscará tomar algún diplomado de periodismo. Nótese mi sarcasmo. Fíjate lo que nos acaba de llegar, mi querido Ricardo. Por eso, un sector del periodismo tradicional, del periodismo corporativo, que se ha convertido en periodismo mercenario, prostituto, históricamente chayoteril, está como está. Y por eso creo que seguimos ganando terreno en las redes sociales, lo que genera que hagan chile con la cola muchos conservadores. Fíjate nada más, se está anunciando un diplomado presencial y online de periodismo de investigación del 10 de septiembre de 2022 al 29 de abril de 2023, 7 meses de clases sabatinas, de 9 de la mañana a 13:30 horas, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y que hay becas disponibles del 50%, pero ojo, vean los logotipos a un lado, flanqueando pues a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la USAID y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No, qué cosas, mi querido Ricardo Sevilla, y cosas peores vendrán, como en las Santas Escrituras, Ricardo Sevilla.
Sí, no me extraña nada. A la escuela Carlos Septién García siempre se ha caracterizado por formar a periodistas bastante ramplones. Fuera de Vicente Leñero y un par de personajes emblemáticos que salieron de ahí, pues no tenemos más que a sujetos como Raimundo Rivapalacio, Pascal Beltrán, en fin, esta clase de sujetos. Si la gente quiere ser un vocero del corporativismo, yo creo que ese diplomado le sienta muy bien. Ahí yo creo que no admitiría ni a Pedro Ferriz Híjar, porque es un personaje que, pues, por haber tenido un pasado dentro de los medios de comunicación, una genealogía, un personaje locochón que veía ovnis y otro sujeto que siempre ha visto los medios de comunicación como un negocio jugoso, pues ha llegado ahí y es un tuitero, ¿no? Eso es lo que es un tuitero, no ejerce periodismo, porque el periodismo pues necesita ciertas bases, hay que conocer qué es un reportaje, una crónica, una nota informativa, un artículo de fondo, conocer el lenguaje, hacer investigaciones. Esas cosas no le va a alcanzar la vida a este sujeto ni a otros tantos de estos personajes como Chumel, como Broso, porque son personajes de opereta, son bufones que están siendo alquilados por la prensa corporativa porque su ramplonería llega a las masas, como son chistosos, como el Estaca, como Eduardo Videgaray y todos estos fantoches, pues bueno, caen bien entre el ánimo de la mayoría, pero la gente en este momento ya sabe perfectamente quiénes son, de ahí la importancia de que digamos para quién trabajan, porque estos nada más son los títeres, los verdaderos intereses están detrás, son los Olegario Vázquez Raña, son los Olegario Vázquez Aldir, son los Junco de la Vega, son los Arroyo, son los Alejandro Ramírez, son los Claudio X González, todos estos personajes que en realidad son los dueños de esos medios de comunicación y estos nada más son los fantoches, los títeres, pero no hay que prestar atención, pero sí hay que alertar quiénes son estos personajes, no tienen ni la más remota idea. Yo creo que si lo pusieras en una mesa a debatir con Ángel Valderas sobre asuntos energéticos, le pondría una chinga proverbial y lo merecería, ojalá y se prestara a eso, pero es un bufón. Hay que lanzarle la invitación para que venga y le pongamos una arrastrada o que nos invite a esos medios de comunicación, pero tampoco lo va a hacer. Lo que sí va a hacer es colgarse de tu popularidad. Lo que sí va a hacer es responderte en Twitter, porque eso significa vistas para él, tráfico en sus redes sociales, y eso se detecta de aquí a España. Oye, mi querido Ricardo, nada más hablando de honrosas excepciones, quiero recordar que la más honrosa excepción de esas camadas, de esas generaciones de egresados de la Carlos Septién García es nuestro querido Antonio Toño Ruiz. A los amigos no se les niega y mi querido Toño, pues ya si tú quieres opinar más adelante, me darás tu opinión de esta nueva Carlos Septién García que la verdad se ha ido de boca con este diplomado que anuncia, financiado por la USAID y con el respaldo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero bueno, primero, mi querido Ricardo Sevilla, cerremos invitando a la gente para que te siga, para que apoye esos espacios que diriges, tus comentarios en Twitter y obviamente lo que escribes en el diario Basta. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Abrazo fuerte a mi querido Toño y él sabe muy bien que tiene mi admiración y mi cariño y mi respeto. Y bueno, pues ha salido indemne de esas prácticas y yo lo celebro mucho porque salió de la Septién, trabajó en Televisión Azteca, trabajó en Crónica y vio la luz y ahora está en los medios de comunicación independientes. Abrazo fuerte para él. Sígueme, público memorioso, en mis redes sociales, Twitter, @Sevilla Crítico, Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en el canal Los Datos Duros MX, así de corridito como se escucha. Véanos hoy hay informativo en punto de las 8:30 de la noche. Léanme en el diario Basta, hoy saqué mi columna, ya está circulando en redes sociales y por supuesto aquí
en La Familia Sin Censura, donde estamos participando entre 11 y 12. Parece una comedia chafa del Chavo, pero entre 11 y 12 nos vemos por aquí, querido Vicente. Un fuerte abrazo a ti, a producción, al público memorioso. Claro que sí, mi querido Ricardo, te mando un abrazo y que sigan lloviendo estas opiniones sin censura, que a algunos nos gustará, a otros no nos gustará, a algunos nos generará una sonrisa, a otros nos dolerá, pero de eso se trata La Familia Sin Censura. No todos podemos estar de acuerdo. Imagínense, me he tenido que aguantar el chafa. Vicente Serrano ha caído en lo chafa, dice Gerardo Fernández Noroña, porque no lo he invitado a la entrevista de los presidenciables todavía. Sereno, Moreno, hombre, sereno, calmado. Mi querido Ricardo Sevilla, estamos al pendiente.